En la segunda parte sobre la lectura de la política y el gobierno, en esta parte habla sobre algunas teorías clásicas que se tiene sobre el comportamiento y la comunidad. Cuando recibes una masa de imágenes que son confusas de mensajes o impresiones en un ambiente, se habla sobre imágenes recordadas que esas nos pueden ayudar a clasificarlas en un tipo de orden y que perciben elementos como patrones que parezcan tanto familiares, imágenes, ideas, teorías e ideologías. Son todos aspectos diferentes, pero que en parte tienen coincidencias del proceso en una orientación, en el proceso mediante el cual decidimos por qué creemos que nos encontramos y qué debemos hacer. A gran medida, este es confuso sobre la política porque las imágenes que se tienen o la teoría política es la que nos ayuda a orientar. Tanto estos pensadores y escritores que posiblemente hoy tienen ideas e imágenes que pueden modelar percepciones, tanto decisiones del mañana. Ahora, los competidores que tienen por el poder son príncipes y príncipes en potencia. Estos el mundo los compone, según el autor Maquiavelo. Esto menciona que son dos clases de personas que cada una de ellas tienen sus propias metas. Por una minoría que se compone en tanto príncipes, que es decir, gobernantes, y de quienes están tratando de convertirse en príncipes mediante intrigas, conspiraciones y que están revueltas. Todos estos príncipes o tanto aspirantes tienen que hacerlo como indolente, ignorante o benévolo y luchar por el poder, que será eliminado o que temprano puede competir en lo activo y lo despiadado que arrebata el poder. Esto tienen unas ideas que la lucha tiene sobre la supervivencia y la selección de los más aptos, que aunque estén limitadas estrictamente por los príncipes y aspirantes a príncipes, están implicadas claramente en el pensamiento que se tiene sobre Maquiavelo, que tienen que aplicar en general el reino animal. En este sentido, el autor Maquiavelo menciona que la gran teoría que se tiene sobre la política del poder en cuanto tiene más poder, que tenga un príncipe que tiene las probabilidades que tendrá de sobrevivir y que sobre todo siempre utiliza su poder para obtener más poder, y aún más ya sería quedarse en los competidores que se tiene sobre esta contienda. Maquiavelo de igual forma menciona que sugirió que esto se aplicara en todas las clases políticas, ya que se tiene una rivalidad eterna entre los estados y las entidades entre los líderes, y que también menciona que más allá de ser de príncipes son de igual manera ambiciosos, aspirantes y líderes que se tienen lugar dentro de tales estados. Tanto eso, los objetos que se tienen del poder sobre el vulgo, la gran mayoría del pueblo no son príncipes, sin en cambio, Maquiavelo los llama el vulgo cuando tienen respeto por ellos. Estos príncipes pueden gobernarlo fácilmente mediante una fuerza o más allá de un fraude. Estos son cosas que normalmente le interesan a los vulgos, que en su propiedad son las mujeres, las que tienen un príncipe que deben respetar, mientras que estos impuestos siguen siendo moderados y que a su vez su propiedad y las familias estén seguras. Mientras tanto, el vulgo obedece al príncipe y que le importa poco a poco en todo lo que haga. Mientras que el vulgo, asimismo, es el que permanece básicamente contento sobre las aspiraciones que se tienen sobre los aspirantes del príncipe, los príncipes, que no significa más bien un peligro grave, sino para el gobernante, ya que siempre serán traicionados por algún conspirador o algún informador accidental. Maquiavelo nos mencionaba sobre que en ética que se tenía sobre el poder, tanto como en una política del poder, sobre un príncipe que solo tiene una virtud esencial, la cual se entiende que se le llama como palabra virtud,
Este debe estar dispuesto a hacer cualquier cosa para obtener poder y poder conservarlo y aumentarlo. En consecuencia de ello, se mencionaba que se necesitaba tener prudencia por la habilidad y los recursos de singularidad, y que tenía como propósito necesario tener esta virtud, más bien que fuese efectiva, tanto las demás virtudes más convencionales como puede ser la honestidad, la generosidad, el valor y la piedad. Estos deben subordinarse a la búsqueda que se tiene como un poder y como virtudes subordinarias. Mencionaba Maquiavelo que las consideraban como convenientes, pero tampoco esenciales, pero si el príncipe mencionaba que si tenía mejor, tenían que parecer que las tuvieran. Y si un príncipe no deseaba generalmente realizar eso como en la iglesia, tenía que cuidarse de ser visto en una iglesia. Asimismo, los príncipes son los que deben de otorgar las recompensas que se dan personalmente, sobre todo de modo que tuviera mayor publicidad para que asimismo las personas lo pudieran ver y que fuera subordinado. Con estos métodos el príncipe tenía que aparecer en todos los súbditos mejores y de igual manera tenía que mostrarse de manera amable con lo que es en la realidad un súbditos para que de esta manera lo creyeran. Tenía igual una parte que son un patrón doble de moralidad. Esto significa que mencionaba que Maquiavelo mencionaba que habían dos clases de personas. Era uno los príncipes y los miembros del vulgo, que también tenían dos clases morales. Mencionaba que estos debían enseñarle a la gente que era ordinaria que el vulgo tenía que seguir la moral tradicional, que eran las obligaciones, la honestidad, la sinceridad, la lealtad hacia los amigos y también como los aliados, que tenían un comportamiento pacífico y altruista y que obedecía a los superiores y órdenes legítimos. En cambio, la moral se mostraba que era ordinaria, tampoco de esta manera era obligatorio, pero para los príncipes ni para el Estado o un gobierno que alguno funcionara en el papel de príncipe. Tanto los estados y los gobernantes pueden como robar, matar y mentir, y también de igual manera podían mentir, siempre que así aparezca aconsejarlo las razones del Estado, o sea, sus perspectivas que se implementaban en incrementar su poder. La forma en cómo se incrementaba el poder de un príncipe era sobre la fuerza, el temor, el esplendor y la diplomacia. Tanto de esta manera, la honestidad tenía que tener los súbditos de cómo los gobernantes tenían un doblez que tenía que servir con un propósito que era un final. El propósito final tenía que el mantenimiento del poder del Estado tenía que ser fundamentalmente con una capacidad de empleo de las fuerzas. Por eso se crearon medios militares, tanto financieros y diplomáticos, con apoyo en el control del territorio, tanto poblaciones, y la motivación de las tropas propias. Estos soldados debían reclutarse en los propios territorios que tenía el príncipe para que al servirlo estén defendiendo nuestro país. La teoría que se tenía sobre el autor Hobbes sobre la imagen sobre el estado de naturaleza mencionaba una pregunta de qué ocurriría si el pueblo se quedaba sin un gobernante y si las restricciones para actuar de acuerdo con su naturaleza. Mencionaba que esto era que regresaría a su estado de naturaleza que se afirmaba sobre Hobbes, en este estado natural que tenía una guerra sobre todos en contra de todos. En esta guerra interminable tenía que el hombre más fuerte podría ser muerto por un enemigo más y que también dormía o derrotaba por grupos más numerosos que todos estos vivían en el temor en sus vidas, como Hobbes, serían solitarias, incómodas, brutales y breves. De igual manera, el autor Hobbes mencionaba que la monarquía absoluta justificaba la tiranía en el nombre del orden. Pero para esto teníamos que saber qué es el soberano. El soberano, por más fuerte que es más fuerte que todos.
El gobernante no debe de ser otra voluntad que la propia, en consecuencia porque Hobbes ya lo llama soberano, incluyendo esta denominación tanto a reyes como parlamentos u otros organismos colectivos que actúan en este papel. A causa de un soberano es su derecho ser obedecido, el volverse demasiado débil o imponer también sus órdenes. A esta debilidad se generaba su caída en el estado natural, que volvía por un nuevo tendiente por el poder, que era el más fuerte como los demás, y que el pueblo obedecería al nuevo soberano. De igual forma, existía la versión de Hobbes sobre el contrato social que se mencionaba, que era que pensaba que iban a escapar los terrores del estado natural. Esto mencionaba que el pueblo tenía un contrato para conceder los poderes de alguna otra persona o un cuerpo de personas que lo gobernaban. Al tener el contrato social, el pueblo creería que una sociedad política que estaba organizada en imponer la paz en su interior, que se creía en un estado. Pero este contrato, según el autor Hobbes, mencionaba que era obligada al pueblo y no al gobernante. Esto era que el pueblo tenía un favor, que tenía que gobernarlo y rescatarlo del estado natural. En consecuencia de eso, se mencionaba que este estado no tendría ni un límite de los poderes del gobernante y que todo intento tenía que limitar sus poderes o resistirse a sus órdenes que fracasaban si el gobernante tenía una fuerza suficiente para reprimirlo o amenazarlo con regresar al estado natural con todos los errores que serían en lo contrario. En todas estas generaciones de los miembros tenían una sociedad política que se organizaba o un estado que se consideraba parte del mismo contrato social y que se consideraba que se aceptaban en forma táctica al no abandonarlo. De igual manera, por otra parte, el autor Locke hablaba sobre la ley de la naturaleza. Él tenía otra forma de pensar, que tenía una teoría más elaborada y un poquito más definida sobre la política. En su opinión era que los hombres se mueven por su interés propio, pero que no siempre tienen que luchar entre sí como lobos. Por el contrario, estos son capaces también de desplegar un pensamiento tanto racional y un comportamiento moderado práctico, aunque no se encuentran bajo algún gobernante o tal vez un gobierno. En esta realidad, los hombres suficientemente tenían que pelear al menos las probabilidades que se tenían sobre la supervivencia, que quienes se comportaban por lo razonable. En consecuencia, el estado natural estaba sujeto a la ley de la naturaleza y que por lo tanto no aparece Locke con ametorizante como el de Hobbes. Finalmente, lo que mencionaba Locke era que podían encontrar más conveniente el establecimiento de un gobierno común con leyes, pero que solo se haría solamente sobre un bajo gobierno que fuera mejor que el que tenía en su vida en el estado natural, en el que se había aceptado que se manejaban aceptablemente bien. De otra manera, se veía la perspectiva que se tenía sobre un contrato social que era razonable sobre una constitución. Era que el pueblo le prometía obedecerlo esperando a que no solo mantenga paz interna, sino que también podía prometer la propiedad y que mantuviera las leyes del país. De igual manera, si un gobernante no cumple con sus deberes, sus súbditos no tendrían más obligación que obedecerlos. Ahora que podrían tener legítimamente, esto fue que un rey fuese a hacer un contrato con otro gobernante que prometa cumplir su parte del contrato como una condición para mantener este poder. El contrato fundamental tenía que ser obligatorio para el gobernante y el gobierno, ya que es un efecto de una constitución, una ley fundamental que establece los poderes y que tiene límites del gobierno. Y el límite del gobierno, por lo que, al igual los derechos, tienen que tener deberes de los ciudadanos y prescribir las clases de leyes que también de esta forma puedan promulgar mediante los procedimientos. Tanto asimismo, el autor Locke convierte una teoría del constitucionalismo, o sea, del gobierno limitado basados en una ley fundamental.
Mencionaba que la Constitución británica no estaba escrita en una mayor parte, sino permanecía cada día. Consistía, como ahora, en gran medida en los recuerdos, hábitos y expectativas de las clases altas, tanto británicas, de las masas, que cada vez eran más numerosas del pueblo, y las decisiones anteriores tribunales, que hablaban sobre procedentes a seguir con generaciones futuras. De igual manera estaba el individualismo, la propiedad y los derechos de la naturaleza. En este mencionaban una pregunta que era sobre ¿son los hombres que en realidad tan normalmente moderados? La pregunta indicaba que si los hombres en realidad eran normalmente moderados y prudentes o interesados en sí mismos y que relativamente eran autosuficientes, tanto racionales y tan tolerablemente dotados de propiedades como la que requería Locke. Esto mencionaba que, por lo menos referente a los hombres, contaban con la política de su tiempo, o sea, las clases superiores tenían media dueñas de propiedades. En sus opiniones, los hombres piensan que actúan como individuos y los derechos pertenecen a los individuos y no a los grupos. Tanto los hombres tienen un derecho natural, o sea, un derecho innato, como que nadie pueda renunciar aunque él quiera, al reclamar su propiedad, cualquier parte de la naturaleza que haya comulgado su propio trabajo. De igual manera, incluía una parte sobre que todos los hombres son príncipes, los modelos políticos que se tenían sobre Hobbes y Locke. Uno de los supuestos fundamentos que se mencionaba por Maquiavelo era que habían dos clases de seres humanos radicalmente diferentes en la política. Uno tenía una minoría pequeña que se mencionaba que eran de seres que eran radicalmente activos sobre los príncipes y de otros individuos ambiciosos. Y de otra parte estaba la masa grande, que era la pasiva, que era el vulgo. Este mencionaba que integraba el resto de la población. En este supuesto era que en la lista que se tenía sobre la época de Maquiavelo era en gran parte para Europa. Pero más allá de eso, los que eran comuneros armados de los ejércitos del Parlamento derrotaban al rey y a sus... La teoría que se tenía sobre el autor Hobbes, sobre la imagen, sobre el estado de naturaleza, mencionaba una pregunta de ¿qué ocurriría si el pueblo se quedaba sin un gobernante y si las restricciones para actuar de acuerdo con su naturaleza? Mencionaba que esto era que regresaría a su estado de naturaleza que se afirmaba sobre Hobbes, en este estado natural que tenía una guerra sobre todos en contra de todos. En esta guerra interminable tenía que el hombre más fuerte podría ser muerto por un enemigo más y que también dormía o derrotaba por grupos más numerosos que todos estos vivían en el temor en sus vidas, como Hobbes, serían solitarias, incómodas, brutales y breves. Y de acuerdo con otro autor que era Rousseau, era que la teoría de la comunidad era totalmente de manera racional en su lógica, tanto como en el contrato social era un esfuerzo heroico por lograr que fueran creadas en un pensamiento lógico tanto racional. Estas comunidades eran creadas como un acto voluntario sobre los actos voluntarios del ser humano. Esto tenía 6 razones para pensar de esta manera, lo cual habían sido un acto de voluntad política. La soberanía que se tenía sobre este pueblo era que en consecuencia Rousseau supuso que un Estado surgía sobre la vida mediante un acuerdo explícito o tácito. Esto específicamente era que la gente decía que queríamos ser un Estado o en una comunidad, pero por acuerdo tácito optaron por quedarse en una comunidad y no emigrar. Hasta este punto la idea del contrato social no era ni parecía fuerte de las teorías del contrato social. Por lo tanto, Rousseau el Estado y pueblo eran lo mismo, por lo que el pueblo a su vez era una unidad por sus costumbres, tanto costumbres como hábitos. En estos también suponía que era un individuo que decidía sobre la pertenencia que se tenía sobre el pueblo que tenía Rousseau. En esta forma el pueblo constituía en el Estado. Después de esto, el pueblo debía contratarlo y cambiarlo
según lo perteneciera conveniente. Esto era que la doctrina de la soberanía popular, de acuerdo a esta, era que la doctrina y el pueblo no debían ser magistrados sobre los gobernantes. Los legisladores eran meramente escribientes o mensajeros de la voluntad popular sobre los funcionarios públicos y servidores del pueblo. El pueblo tenía que decidir sobre si continuaba con las actuales instituciones políticas o las cambiaba. En esta teoría de la soberanía popular era su expresión radical. Los intereses que se tenían sobre alguna cosa era que los comunes y la voluntad eran general, que prevalecían entonces únicamente dentro de cada facción, pero que no era entre facciones, ya que no habría tanto votos como individuos, sino tanto votos como partidos o fracciones. Esto mencionaba que era posible que el pensamiento de Rousseau encontrara compartido a un pensador que compartía una percepción sobre la importancia de la política en las emociones y las costumbres, pero que ello temperaba entre precisamente lo opuesto. Tanto la teoría del conocimiento que se tenía sobre Burke era que lo suponía que en verdad solo se podría proponer provisionalmente por la convención y que solo se podía confirmar imperfectamente la experiencia que se tenía. Finalmente existía lo que era el utilitarismo sobre la mayor felicidad del mayor número. Esta doctrina del utilitarismo, la misma proponía aplicar a todas las instituciones hábitos, tanto prácticas, políticas y sociales, ya que la prueba de esta utilidad era sobre las bases de igualdad de todos los seres humanos. Según estas razones, todo individuo tenía que reclamar legítimamente tanto tratos o privilegios específicamente en los cuales la medida fuese más útil que otros semejantes. Tanto si era un naufragio, no hubiese sido suficiente en un bote, como las preferencias, como puede ser de un médico o de habilidades que tendrían que salvar las vidas propias.